Hay muchas maneras de morir, pero algunas muertes son tan brutales, tan inhumanas, que se recuerdan durante siglos. Algunas ejecuciones fueron diseñadas para ser rápidas, otras para ser dolorosas. Pero luego estaban aquellas que debían enviar un mensaje escrito con sangre, en el sufrimiento, en la lenta y agonizante destrucción del cuerpo humano. Esta es la historia del águila de sangre, la muerte más cruel de la historia. Pero antes de eso, hablemos sobre los hombres que la hicieron posible, sobre los vikingos. Llegaron con el viento, cortando las olas en sus largos barcos, moviéndose más rápido que cualquier ejército antes que ellos. Para algunos eran demonios, una fuerza de destrucción que aparecía de la nada y solo dejaba tras de sí fuego y muerte. Para otros eran los dioses de la guerra, hombres intrépidos que vivían por la espada y morían por ella. Pero ¿quiénes eran realmente los vikingos? No eran más que asaltantes, salvajes sedientos de sangre que vivían para la batalla. ¿O había algo más detrás de las hachas, los escudos y los gritos de guerra que resonaron a lo largo de la historia? Retrocedamos a la época vikinga, del 750 al 1050 después de Cristo. Una época en la que el mundo tembló bajo el poder de estos guerreros nórdicos. Los vikingos no eran un ejército único, ni una nación, ni siquiera un pueblo unificado. Provenían de las tierras de Escandinavia, la actual Noruega, Suecia y Dinamarca, donde los fiordos helados, los bosques densos y los inviernos brutales los convirtieron en sobrevivientes. La vida en el norte no era fácil, la comida era escasa. El frío podía matar tan fácilmente como una espada. Si querías sobrevivir, tenías que ser fuerte. Si querías prosperar, tenías que luchar. Y pelearon. A partir de finales del siglo VIII, los vikingos irrumpieron en el escenario mundial. Sus largos barcos, elegantes y letales, les permitieron adentrarse en tierras extranjeras antes de desaparecer de nuevo en el mar. Atacaron las costas de Inglaterra, Francia, Irlanda e incluso lugares tan lejanos como España y el norte de África. Navegaron a través del Atlántico Norte, descubriendo Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte siglos antes que Colón. Marcharon por los ríos de Europa del Este y Rusia, comerciando, conquistando y fundando ciudades. Algunos incluso se convirtieron en guardaespaldas de los emperadores bizantinos en Constantinopla, temidos guerreros conocidos como la Guardia Varega. Eran guerreros, sí, pero también exploradores, comerciantes, agricultores y reyes. Sus dioses exigían fuerza, pero su forma de vida exigía sabiduría, resistencia y astucia. Para los vikingos, la guerra no era solo una cuestión de supervivencia. Se trataba de gloria. Todo su mundo estaba construido alrededor de la fuerza, la reputación y la idea de que el destino de un hombre se decidía por sus propias acciones. Morir en batalla no era una tragedia, sino un honor. Significaba que un guerrero podía festejar en los grandes salones del Valhalla junto a los dioses hasta el fin de los tiempos. Pero no todas las muertes eran iguales. Morir débil, indefenso o peor aún, morir sin ser recordado. Ese sí era un destino terrible. Para un vikingo, la muerte tenía que tener un propósito, tenía que dejar huella, tenía que ser digna de canto. Por eso los guerreros peleaban tan ferozmente, por eso se enorgullecían de sus cicatrices, de sus hazañas, de sus nombres grabados en piedra y cantados por los escaldos, porque sabían que lo más importante que podía dejar un hombre tras su muerte era una historia, pero también sabían que había algo peor que morir sin gloria, morir con deshonra. La traición, la cobardía, la humillación pública. Esos eran pecados que no podían quedar sin castigo. En la cultura vikinga no solo se esperaba venganza, se exigía. Si un hombre era asesinado, su familia tenía la obligación, no la opción, de vengarlo. Si no lo hacían, toda su estirpe quedaba marcada por la vergüenza, porque la sangre solo podía pagarse con sangre. Y cuando el crimen era demasiado grande, la muerte no era suficiente. Ahí es cuando los vikingos dejaban de ser solo guerreros, se convertían en jueces, en verdugos y en leyenda. La mayoría de los enemigos morían en batalla. Algunos eran ejecutados con una espada o una lanza. Pero cuando el pecado era imperdonable, cuando el daño era tan profundo que solo el sufrimiento podía equilibrar la balanza, entonces se elegía un castigo diferente. Un castigo reservado para traidores, reyes enemigos o asesinos de sangre noble. Una ejecución que no solo era una sentencia,
Era un mensaje, y así nació la forma de muerte más aterradora de todas. Una ejecución tan salvaje, tan cruel, tan inhumana, que incluso hoy, más de 1000 años después, seguimos hablando de ella. El águila de sangre. Una muerte que no buscaba redención, que no ofrecía compasión, que no pretendía ser rápida ni indolora. Una muerte lenta, meticulosa, diseñada para ser recordada por generaciones. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es una advertencia escrita con cuchillo. Es historia, pero también es terror. Y si crees que lo has oído todo sobre las ejecuciones más horribles del pasado, espera a ver lo que los vikingos podían hacerle a un cuerpo. Imagina la escena. El viento gélido corta la piel como cuchillas invisibles. El cielo está cubierto de nubes pesadas. Las antorchas chispean, proyectando sombras temblorosas sobre una multitud silenciosa. Todos están allí. Guerreros, ancianos, mujeres, incluso niños. Nadie quiere mirar, pero ninguno se atreve a apartar la vista. En el centro, un hombre arrodillado, encadenado, con la espalda desnuda, temblando, no solo por el frío, sino por lo que sabe que viene. Ya lo ha oído. Los susurros, las historias, las advertencias que parecían leyendas, pero hoy va a vivirlo. La ejecución llamada Águila de Sangre no comenzaba con una espada, sino con una intención. No era una muerte común, no era rápida, ni siquiera era únicamente para castigar, era para marcar, para enviar un mensaje a todos los que se atrevieran a desafiar el honor de un clan, de una familia, de un linaje entero. Primero, el verdugo. Siempre alguien de alto rango, no un sicario cualquiera, a menudo el propio hijo de la víctima o el jefe del clan agraviado, porque esta muerte era personal. El verdugo se acercaba, empuñando un cuchillo o una espada corta. Sin decir una palabra, comenzaba a cortar desde la base del cuello hasta la parte baja de la espalda. Abría la piel con precisión, sin prisa. Separaba la carne con las manos o con la hoja. El cuerpo entero del condenado se convertía en una especie de altar sangriento. Luego llegaban las costillas. Una a una se cortaban o rompían desde la columna, como ramas secas. Cada crujido era un aviso. Cada chasquido, una sentencia. No se trataba solo de matar, se trataba de que todos los presentes sintieran el peso de esa muerte, y entonces venía lo peor. El verdugo introducía las manos o usaba ganchos para sacar los pulmones por la espalda. Los extendía como si fueran alas. De ahí el nombre, el águila de sangre. Algunos relatos afirman que, si la víctima aún estaba viva en ese momento, sus pulmones se inflaban y desinflaban con las últimas bocanadas de aire, y esas alas de carne y sangre latían lentamente, como si intentaran volar. Una imagen tan poderosa, tan horrenda, que superó el tiempo. Pero había un último detalle, una maldición final. Se decía que si el hombre gritaba, no iría al Valhalla. Sería olvidado por los dioses. No habría banquete con Odín, ni gloria eterna, solo oscuridad. Por eso, algunos lo soportaban en silencio, otros no podían evitarlo, pero el resultado era siempre el mismo, una muerte grabada en la memoria colectiva, no por honor, sino por puro horror. Pero, ¿quiénes fueron las víctimas de esta ejecución atroz? ¿Quiénes cometieron crímenes tan graves que merecieron no solo morir, sino ser desfigurados para la eternidad? El águila de sangre no se reservaba para ladrones comunes ni para cobardes que huían del combate. Era un castigo de élite, un castigo para traidores, asesinos de líderes o enemigos tan poderosos que su muerte debía convertirse en un mensaje para el mundo. Uno de los nombres que resuena con fuerza es el de Halfdan Longleg, también conocido como Halfdan Pata Larga. Príncipe, hijo del legendario Harald Fairhair, el primer rey en unificar Noruega. Su sangre era real, pero ni eso lo salvó. La historia cuenta que Halfdan y su hermano cometieron un crimen imperdonable. Asesinaron a un caudillo rival llamado Rognvald Eysteinsson, y lo hicieron de la forma más brutal posible. Lo quemaron vivo. Un acto de guerra, sí, pero también una ofensa personal. Rognvald tenía familia, y su hijo, Thorf Einar, juró venganza. Un guerrero temido, un líder implacable, esperó su momento, reunió a sus hombres, y cuando Halfdan cayó en sus manos, no hubo juicio ni duda. Sabía lo que debía hacerse.
Dicen que el mismo Einar realizó la ejecución, que blandió el cuchillo con sus propias manos, que abrió la espalda del príncipe con calma, como si cada corte fuera una plegaria a los dioses, y que cuando terminó, la figura del águila de sangre se alzaba sobre el cadáver como un recordatorio de que nadie, ni siquiera los hijos de reyes, está por encima del honor. Pero hay otro nombre que eclipsa a todos los demás, un nombre que, cuando se pronuncia, todavía causa un estremecimiento: Rey Ela de Northumbria, el hombre que mató a Ragnar Lodbrok. Si conoces un poco la mitología vikinga, sabes quién fue Ragnar. Héroe, guerrero, casi una figura divina. Luchó contra reyes, navegó hasta tierras lejanas, desafió imperios, pero incluso las leyendas pueden caer. Y Ragnar cayó en manos de Ela, quien lo ejecutó cruelmente arrojándolo a un pozo lleno de serpientes venenosas. Antes de morir, Ragnar dijo una frase que marcaría el destino del rey inglés: los cerditos gruñirán cuando escuchen cómo murió el viejo jabalí. Y gruñeron, porque Ragnar tenía hijos, y aquellos hijos, liderando lo que se llamó el Gran Ejército Pagano, invadieron Inglaterra, capturaron al rey Ela, lo arrastraron, lo ataron, y le tallaron el águila de sangre en la espalda, costilla por costilla, pulmón por pulmón. Algunos dicen que gritó, otros dicen que no. Pero su muerte no fue una simple ejecución, fue una advertencia, un acto de justicia brutal y una leyenda que jamás moriría. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿realmente sucedió el águila de sangre tal y como lo describen las leyendas? ¿O fue una exageración, un mito construido para infundir miedo? La verdad es más compleja de lo que parece. Lo cierto es que el águila de sangre aparece en varias fuentes escritas, tanto en nórdico antiguo como en latín. Se menciona en sagas islandesas y crónicas medievales. Algunas de estas fuentes describen con detalles espeluznantes cómo se abría la espalda del condenado, cómo se rompían las costillas y cómo se extraían los pulmones. Otras son más vagas, limitándose a decir que se le talló un águila en la espalda. El problema es que ninguna de estas fuentes fue escrita en el momento de los hechos. Todas son relatos posteriores, reconstrucciones de historias transmitidas oralmente durante generaciones. Y eso nos deja en un terreno resbaladizo. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de ficción? Hay quienes creen que todo se trató de un malentendido, que cuando los poetas vikingos hablaban de tallar un águila, no lo decían literalmente, que era una metáfora, una forma poética de describir una ejecución sangrienta o una humillación brutal. Otros sugieren que el águila era un símbolo de Odín, el dios principal de la mitología nórdica, y que tallar ese símbolo en la espalda de un traidor era una forma de ofrecerlo en sacrificio, una ejecución, sí, pero también un rito religioso. Y luego están los que creen que sí ocurrió, al menos en algunas ocasiones excepcionales, que los vikingos, expertos en anatomía por necesidad, eran cazadores, carniceros y guerreros, eran perfectamente capaces de realizar esta ejecución, que tenían las herramientas, el conocimiento y, lo más importante, la motivación para hacerlo. De hecho, varios estudios modernos han demostrado que el águila de sangre sería técnicamente posible. Usando cuchillos afilados y conocimiento básico de la anatomía humana, se podrían cortar las costillas de la columna vertebral y extraer los pulmones mientras la víctima aún respira, al menos durante algunos minutos de agonía insoportable. Claro, eso no significa que fuera común, ni siquiera que se realizara con frecuencia, pero sí que pudo haber ocurrido. Una vez, tal vez dos. Lo suficiente para que la historia quedara grabada en la memoria colectiva. Y en cierto modo, eso es lo más inquietante de todo. Porque incluso si fue solo una leyenda, el hecho de que alguien la haya imaginado, con ese nivel de detalle, de horror, de intención, ya nos dice mucho sobre la mente humana. Entonces, ¿fue real el águila de sangre? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero real o no, su legado perdura. Porque el poder de una historia no está solo en si ocurrió, sino en cómo nos afecta, en lo que revela de nosotros. Los vikingos eran más que guerreros, eran narradores, forjadores de mitos, maestros del miedo, y sabían que una ejecución podía ser más poderosa que 1000 espadas, si se convertía en leyenda. Hoy, siglos después, seguimos hablando del águila de sangre, no por su crudeza, sino por lo que representa. El límite extremo de la venganza humana, la frontera entre la justicia y el terror, un recordatorio de que, a veces, la historia no se escribe con tinta, sino con sangre.
Gracias por acompañarme en este viaje al rincón más oscuro del pasado. Si te impactó esta historia, suscríbete y deja un comentario. ¿Crees que el águila de sangre fue real o solo un mito aterrador? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, hay páginas de la historia que no se leen, se sienten.